Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Qué bendición. Vamos a hablar sobre el escudo de la fe. Filipenses 3:1 dice Pablo: a mí no me es molesto escribiros estas cosas, y a ustedes les es bueno. Así que no me molesta volverles a contar un poquito de la armadura del Señor. Y para ustedes es muy bueno que esté siendo remarcada una y otra vez su palabra. En prédicas anteriores hemos hablado de que toda la carta de Efesios es una carta que dice todo lo que el Padre ha hecho a través de Jesucristo, todos los dones que nos ha dado el Padre a través de Jesucristo, todos los dones que Jesucristo nos ha dado por Él mismo, todos los dones que el Espíritu Santo nos ha dado por medio de Jesucristo. Y después de decirnos todo lo que ha hecho, nos dice: hay una batalla. Hay una batalla espiritual. Y no es contra carne, no es contra sangre, es contra huestes espirituales. Es en un ambiente en el cual, la verdad, nosotros somos muy inconscientes de esa batalla. ¿Ustedes estuvieron enterados de todo lo que pasó en Cobán? De toda la oposición que hubo para las conferencias de declarar no doblaremos nuestras rodillas. Miren, yo al principio decía: ¡ala, qué mala pata! Es que de verdad, no, esa fue metida de pata de no sé quién, esto fue aquí. Yo le echaba la culpa a las personas. Pero ya después, viendo todo lo que pasó, dije: Señor, esto no es solo una metida de pata. Había alguien interesado en que tu mensaje no llegara a esas personas. Y eso nos muestra que somos, por lo menos yo, muy inconsciente, o una persona que no es sensible a ver esa batalla. Esa batalla es contra un ser espiritual que va a matar. Él no está jugando. Él no está jugando, y tu vida no es de aquellos que dice: te caíste, tiempo, se cayó, te ayudo, te levanto. Este no es un juego amistoso, es una batalla. Yo no sé si ustedes se recuerdan, hay una historia, no estoy seguro si es en la Primera o Segunda Guerra Mundial. Y resulta que estaban los franceses, y creo que eran los alemanes, que estaban teniendo una batalla, y estaban por la fecha de Navidad, Nochebuena. Y entonces dijeron: paremos, comamos, celebremos la Navidad. Y entonces se juntaron, hubo paz esa noche, y al día siguiente siguieron matándose. No muy lógico, ¿verdad? Pero en la mente del hombre dicen: ¿qué día tan especial? Porque pudieron tener paz entre ellos, pero al día siguiente se siguieron matando. No es congruente, ¿verdad? Es una batalla, porque hay una batalla en nuestra mente y en todas las mentes que están aquí, y cada uno tiene sus propios conceptos, sus propias ideas. Por eso el Señor Jesucristo en Efesios 4:22-24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, y no solo es hábitos, costumbres, es nuestra forma de pensar, la que se nos fue inculcada por la sociedad, por el colegio, por la universidad, por nuestros padres, por los abuelitos, por toda la familia. Toda esa pasada manera de vivir, quitémosla. Despojémonos de ella, despojémonos de ese viejo hombre carnal que no sabe agradar, que no puede alabar y decir: bendito sea el nombre de Dios Todopoderoso, que no puede reconocer al Hijo de David, a Jesucristo. Eso es lo que está diciendo: despojémonos, quitémonos esos hábitos que no saben darle gloria a Dios, porque está viciado conforme a los deseos engañosos. Ahora bien, dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. De vuestra mente. Y eso fue lo que platicamos la última semana, porque es el yelmo de la salvación, y esas batallas se dan en nuestra mente. Si yo sigo pensando como el mundo me dice, entonces no estoy siendo renovado. Hay una fe que tiene que ser razonada, y esa fe razonada tiene que, ¿en quién creo? ¿Por qué creo lo que creo? ¿Cómo vivo lo que creo? ¿Enseño lo que creo? Entonces, cuando hay un razonamiento, ya no solamente yo siento. Miren, cuando yo conocí al Señor, y muchos de ustedes, fue algo que ustedes sintieron y dijeron: es que Dios me amó, es que lo que siento en mi corazón es un fuego que arde. Nadie me puede decir que no es cierto, que Jesús está muerto. No, está aquí, yo lo siento. ¿Sí o no?
Ok, pero después esa fe, ese sentir comenzó a tener un razonamiento. Me ama, me perdonó, murió en la cruz, me libró, me despojó del poder de las tinieblas, y ese poder que era contrario a mi vida, esa acta, fue clavada en la cruz. Y entonces comienzo a entender la palabra de Dios. Comienzo a decir: Señor, gracias por los dones que tú nos has dado. Vestámonos de ese hombre nuevo. Ese hombre nuevo es Jesucristo. Y Jesucristo es la armadura de Dios. En la primera prédica les decía, miren, armadura en hebreo se traduce de varias formas. Una de ellas, aparte de armadura, es fuego. Y otra es beso. Miren, qué interesante. Por eso es que la Sulamita en Cantares dice: oh, si él me besara con los besos de su boca, porque son más dulces sus amores que los vinos. Ella estaba anhelando y estaba deseando los besos de su amado, que es un fuego que arde por nosotros. Amén. Pero saben, voy a poner dos casos: la mamá y el hijito que lo llevan al colegio. ¿Se han dado cuenta? Las mamás que llevan a su hijo y el niño le suelta la mano, ya está llegando al colegio, le dice: mamá, un poquito más separaditos, mi hijo, te voy a dar un beso. No. Y huye porque no quiere el beso, no quieren que lo vea con su mamá. Quieren que lo vean a él maduro, grande, así. Yo ya soy hombre grande, dice. ¿Quiénes vivieron eso? Yo lo viví como hijo y como papá. ¿Sí? Y uno dice: ay, tan lindo, está en su proceso de crecimiento. Pero hay un proceso o hay una situación en la que sí no se mira gracioso. Hoy en día, por medio de las redes sociales, yo me he enterado de muchos casos, y uno dice, de un artista o de alguien famoso, no me voy a decir cuál es el cargo para que no lo ubiquen directamente, pero de repente está la pareja, los están grabando, el esposo o la esposa quieren agarrarle la mano y el otro, miren, los están grabando, y entonces todas las noticias y todas las redes sociales están peleándose. Y en la siguiente escena es la señora la que quiere agarrarle la mano al esposo, y el esposo otra vez están peleando, y entonces las redes sociales se llenan y toman fotos y ponen las caras de los personajes, uno enojado y la otra persona así como. O por ejemplo, que uno se acerque y le diga: te amo, y le quiera dar un beso, y el otro le quita. Miren, en el matrimonio eso sucede. Entre hermanos sucede. ¿Y saben qué es lo peor? Se lo hacemos a nuestro amado. Se lo hacemos a nuestro amado. Lo despreciamos con sus besos porque Él ya lo dio todo, todo su amor. En eso consiste el amor, en que Él nos amó primero y nosotros rechazando su amor, sus besos, su fuego, su pasión. Y entonces, cuando nos dice que nos vistamos de ese hombre nuevo, es que aceptemos esos besos que Dios ha tenido para nosotros desde la eternidad y no los rechacemos. Amén. Vamos a leer solo Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Miren, esto es terrible. Y yo no puedo pelear contra ellos, pero Jesucristo es el hombre fuerte. Él vino a nuestra vida y no solo vino a pelear nuestra vida, nos viste. Ahorita que vamos a retiro, no crean que los servidores, bueno, vamos al closet, ¿dónde está el yelmo? Aquí está, me lo pongo. Y la espada, mi amor, ¿dónde está mi espada? Ay, no sé, de plano entre las herramientas. No, miren, no tenemos que pensar que cuando vamos a retiro nos vamos a poner la armadura de Dios. Cuando nos dijo que nos vistamos, no es que venimos, voy a mandar mi traje a la lavandería. Esto tiene que quedar impregnado, es nuestra nueva piel. Nuestra nueva piel. ¿Se recuerdan uno de los 30 guerreros de David? Dice que estuvo peleando todo el día con la espada y que al final del día la espada se volvió una con él. Así tiene que ser la armadura en nosotros.
el cincho de la verdad. Jesucristo es el cincho. Esa verdad tiene que estar fundida en nuestros lomos. La coraza de justicia, la coraza de Jesucristo. Él es nuestra justicia. Tiene que estar impregnada en nuestro corazón, en nuestro pecho. Las sandalias del evangelio, las buenas nuevas. Cuán bellos son los pies de los que traen la palabra del Señor. Y Jesucristo trajo la buena noticia. Cuán hermosos son sus pies, porque podemos ir a Él, inclinarnos, pedir perdón y poner ante sus pies nuestras faltas, nuestras transgresiones, nuestras iniquidades. Y vamos a encontrar ahí el oportuno socorro. Amén. Y luego también encontramos el escudo de la fe. Dice el Salmo 3. Lo voy a ir a buscar. Me encanta ese salmo. Y no lo quiero parafrasear. Venga un segundito. Salmo 4, Salmo 3. Oh Señor, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí y muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Eso es lo que dice la gente. O los enemigos que están dentro de mi corazón, ya no hay oportunidad para ti. Pero, mas tú, Señor, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. El Señor no solo ha puesto un escudito, el Señor es escudo completo alrededor de mí, y Él es quien guarda mi vida, quien me guarda que mi pie no resbale. Él es nuestro escudo. Amén. Ok. ¿Y qué más? Está el yelmo de la salvación que me dice, tú eres salvo, tú eres hermoso para Cristo. El Padre lo dio todo por ti, dio lo mejor del cielo, el don más precioso. Esos pensamientos son esa renovación. Luego viene la palabra, la espada, que nos dice que Jesucristo es la palabra, que Él es el verbo, y que es una espada de doble filo que penetra, que discierne, que divide nuestro corazón, discierne nuestros pensamientos, nuestras emociones, y nos dice qué es bueno, qué es malo, qué le agrada y qué no le agrada a nuestro Padre. Y la oración, ese es el lugar de intimidad con el Señor. Es el lugar donde el Señor se manifiesta, nos habla, se revela a Él mismo, dándonos a conocer la magnificencia de su nombre. Miren, son todos los besos del Padre resumidos en Jesucristo. Por medio de Jesucristo podemos llegar al Padre. ¿Verdad que no es malo repasar? Miren, no, cada vez hay una verdad nueva. La palabra es eterna y cada vez encontramos en ella una luz, algo que viene y fortalece nuestras vidas. Pero hoy vamos a hablar de la fe, ¿verdad? Ese elemento que, como les decía, no es la fe de decir en el nombre de Jesús y vámonos para adelante. El Señor nos va a guardar. No es ese tipo de fe. Traigo varios ejemplos y no me voy a quedar centrado en un solo ejemplo y no vamos a profundizar porque el tema es la fe. Así que vamos a ir viendo. Vamos a leer primero Marcos capítulo 4, del versículo 35 al 41. Dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento. Y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, es este, que aún el viento y el mar le obedecen. Me gusta esta escena. En el versículo 35 dice, aquel día,
cuando llegó la noche. Está haciendo una introducción de todo lo que ha pasado y ahorita están entrando. O sea, ya vienen con un día cargado y miren cómo lo van a terminar. Resulta que en el versículo 1, Jesús estaba ya enseñando en la orilla del mar la palabra de Dios y dándoles la parábola del sembrador. Y les estaba explicando, no a unos cuantos, a un montón de gente. Luego comenzó a contarles la parábola de que nada iba a quedar oculto. Todo el día ha pasado enseñando y estas son las parábolas que Jesucristo viene y le dice, miren, por más que ustedes traten de ocultar su pecado, Dios todo lo va a traer a luz. Nada va a quedar oculto, lo bueno y lo malo. También habló sobre la parábola del crecimiento de la semilla y dice, el reino de Dios es como aquella semilla que un sembrador sembró, que se va a dormir, que no sabe cómo crece, pero al día siguiente ya está creciendo la semilla. Así es el reino de Dios. No sabemos cómo funciona, pero ahí está la semilla germinando. Es Dios el quien da la vida. Y luego explica por qué predicaba las parábolas y le dice a los discípulos, vámonos muchachos. Ya terminamos este día. ¿Quiénes han estado en un retiro de un día y no han predicado? ¿Cómo termina? Uno no predicó, uno solo ayudó, medio ayudó. ¿Y cómo termina uno? Muerto, molido, ¿verdad? Bueno, imagínense a estos pobres bajo el sol, porque aquí tenemos aire acondicionado, tenemos nuestro ambiente que buscamos hacerlo confortable, pero ahí no, ahí estaban bajo el sol, a la orilla del mar de Galilea, con calorcito. Y entonces termina el día, subámonos a navegar. Y nada que yo me siento en el bote y hay un capitán. No, ellos eran los marineros. Y les tocó echar riata toda la noche. ¿Quién comenzó? Y Jesús bien profundo. Ya que ellos hablaron, ¿qué pasa? Y lo voltean a ver. Este no siente. No se da cuenta. Y entonces llega el momento en que sí, la desesperación. Jesús, ¿no te das cuenta? ¿No te das cuenta cuál es nuestra condición? Estamos que vamos a morir, el barco se va a hundir. Y el contexto de mar en la Biblia, ¿recuerdan que está en las profundidades del mar? Los abismos. Y Apocalipsis dice que el mar entregará a sus muertos. Y entonces ya la cultura hebrea dice mar y hay un trasfondo en el cual uno dice, ahí sí, ni me pueden enterrar ni nada. Allá estoy. Entonces, realmente morir en el mar había un contexto bíblico, por así decirlo, o histórico para el pueblo judío, en el cual hay un contexto de muerte, de desolación, y por eso Job dice, ¿quién se va a acordar en el Seol de alabarte o de bendecir tu nombre? Ahí no nos podemos acordar. Entonces ahí vienen ellos, Jesús, Jesús. ¿Cuántas veces nosotros en un problema no decimos, es que Dios no me está oyendo mis oraciones, Dios de verdad no le importo? Nosotros pensamos que Dios no se da cuenta. No, a él no lo agarró de sorpresa esta tormenta. Él estaba cansado y cayó. Él estaba en reposo en el Señor. Él estaba descansando en el Padre. Él sabía que él tenía que llegar a la cruz y él no iba a morir ahí. Por eso estaba con paz. Las situaciones no lo movían. Pero a los discípulos, nanáis, ellos sí. ¿Verdad? Entonces, esta es una situación en la cual debemos de preguntarnos, porque miren cómo lo describe. ¿No tienen fe? ¿No tienen fe? Pues de plano que no, ¿verdad? Porque pensábamos que sí, pero ahorita que ya la vimos, pues a lo mejor, quién sabe. Lo mejor es quedarse calladito y no responder, ¿verdad? Entonces este es el primer caso donde Jesús le llama la atención. Veamos el segundo caso. Jesús anda sobre el mar. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e irse delante de él a otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar,
azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Miren, esta escena es tremenda, tremenda, porque ya se ha predicado muchísimo. ¿Quién no había oído nunca este pasaje? Todos lo habíamos oído, ¿verdad? Y pobre Pedro, siempre tan valiente, pero cómo de repente podemos llegar a criticarlo y decir: es que era muy imprudente. Este hombre sí no tenía filtro. Se tiraba al agua y hacía esto y hacía lo otro, pero era un hombre muy impulsivo. Y ahorita ustedes dirán: hombre de poca fe. La primera vez no tenía fe y ahorita poca fe. Y ustedes dirán: yo estoy oyendo la palabra de Dios aquí. Yo tengo menos fe que la de Pedro. Pero Pedro tuvo que pasar por estas situaciones para entender. Él tuvo que pasar por tribulaciones. Miren, el hundirse en el poder caminar y después hundirse, perder esa sensación de estabilidad, para él fue desgarrante. Pero lean ustedes Hechos 3. Dice que Pedro y Juan iban juntos al templo y de repente vieron a un cojo de nacimiento que siempre pedía limosnas y les pide: por favor, denme algo. Pedro le dice: mírame. No, míranos, perdón. Le dice: míranos, como diciendo: ¿qué te podemos dar? Nosotros no tenemos oro ni plata, pero lo que tengo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate. Se levantó, comenzó a danzar, a brincar y corría por todos lados y todos se quedaron asombrados. Pedro, el hombre que se estaba hundiendo en la barca, tenía una fe, una certeza, porque para él ya no era un conocimiento. Él sabía: Jesucristo resucitó, Jesucristo venció a la muerte, Jesucristo es el Hijo de Dios, el Mesías, el que había de venir. Ya no había duda en él. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. ¿Están todos ahí? Bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis. Aunque ahora, pongan atención a esto, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado en Jesucristo. ¿Qué está diciendo Pedro ahí? Miren, las pruebas son necesarias. ¿Por qué? Porque en las pruebas aprendemos a confiar que Él nos sostiene, que Él no deja que nuestro pie se vaya al resbaladero.
Él es quien nos guarda. Miren, hemos pasado pruebas y en esas pruebas nosotros hacemos berrinche y lloramos, nos quejamos, ¿cómo es posible que Dios aquí? Y termina la prueba y uno dice, ¿ya pasó? ¿Verdad que se mira muy diferente ya pasada la prueba a cuando uno está en la prueba? Y uno dice, bueno, yo lo he dicho, no sé si ustedes, y digo, Señor, perdón, porque perdí la oportunidad de alabar tu nombre, de bendecirte y de exaltarte en los momentos difíciles. Lo único que hice fue chillar y alegar, patalear. Y entonces viene la siguiente prueba y digo yo, lo mismo. Me pongo a chillar, a patalear y alego. Y de repente, como a la 10ª vez, casi al final de la prueba, digo, Señor, por lo menos al final, gloria a Dios. Entonces, si tú no tienes fe, tú estás pasando problemas, tú tienes situaciones, mira, solo tienes que decir, Señor, todavía no tengo confianza, todavía no sé. Es más, dudo mucho de lo que tú estás haciendo, dudo de tus caminos. En mi mente sigo pensando como ese hombre viejo y necio y no he sido renovado en ti. No he sido renovado en ti. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Puse en la pantalla Mateo 17. Pero vamos a leer juntamente tanto Mateo como Marcos, porque quiero que vean dos detalles. Uno lo dice Marcos y el otro lo dice Mateo. Mateo 9, vamos a Marcos 9. Y si pueden tener su dedo también en Mateo, haciendo una división en la palabra, Marcos 9, les digo el versículo ahorita. (14) Jesús acaba de subir con Pedro, con Juan y Santiago al monte donde es la transfiguración y viene bajando con ellos. Pedro no quería bajar, él quería hacer 3 enramadas, pero la presencia de Dios Padre se hizo presente. Ahí estuvo Elías, estuvo Moisés, algo tremendo. Y vienen preguntándole a Jesús sobre si Elías debía de venir. Jesús explica que ya había venido, que había sido Juan, pero no lo habían reconocido. Y cuando llega, se topan con este escenario, con esta escena. Entonces voy a leer Marcos 9, versículo 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndolo se asombró y corrieron a él. Les saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que lo toma, le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando, y deja a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él, les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. Pero luego dice, ayuda a mi incredulidad. Eso me suena como alguien que, sí, Señor, yo creo. Tal vez no tanto, Señor. Necesito que me ayudes. Ayúdame a tener la confianza en ti. Así que si tú no tienes fe, si tú no tienes confianza en lo que Dios puede hacer, tú puedes decirle, Señor, ayuda a mi incredulidad. Ayúdame.
Me cuesta creer todavía. Mi confianza está más en lo que ven estos ojos, en lo que sienten estas manos, en lo que siente mi ser, lo que puedo oler, lo que puedo probar. Me cuesta, Señor, creer en la obra de tu Hijo amado Jesucristo. Ya sé que tú eres el camino, la verdad. Está aquí, pero todavía no se hace fuego en mi vida. Ayúdame. Ayúdame. Y ese debe ser nuestro clamor. Que Dios nos ayude. Vamos a seguir en Mateo. Dice, traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho. Y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará. Y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y con ayuno. Miren, nuevamente les habla y les dice poca fe. No tienen y poca fe. No les está hablando a gentiles. No le está hablando a gente que no sabe la palabra, que no ha oído, que no ha ido a las sinagogas, que no han oído. Es gente que ha oído la palabra de Dios, que conoce la ley. ¿Y qué es lo que Jesús le dice? Poca fe. Poca fe. Todos nosotros venimos aquí a la iglesia, nos congregamos para oír la palabra de Dios. ¿Qué pasaría si Jesús ahorita está con nosotros y estamos en una situación? Señor te diría a ti, poca fe. ¿Tienes poca fe? El siguiente caso es de la mujer sirofenicia. Saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Dese en cuenta. Jesús dormía en la barca y aquí sí está despierto, pero no responde. Entonces, acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues porque da voces tras de nosotros. Él respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme, socórreme por favor. Respondiendo a él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Miren, esta cita es complicada porque uno la lee solo así. Esta cita es complicada porque cuando uno la lee por primera vez, dice, ala, qué duro es el Señor. Le está diciendo perrillo a la mujer y la mujer tiene un gran dolor. Y yo pensaba, ala, qué insensible Jesús para tratarla así. Pero Jesús sí sabe lo que estaba haciendo, ¿sí o no? Sí, sí sabe. El problema es que en mi estructura mental yo trato de razonar y ver los elementos como que yo conozco todos los elementos, pero no los conozco. Jesús estaba actuando conforme a la voluntad del Padre. Y la pregunta sería, ¿por qué? Porque ahí dice, oh mujer, grande es tu fe. Esta es una mujer que no ha sido educada en el pueblo de Dios. Es una mujer de origen griego, sirofenicia. Y entonces, ¿por qué le dice a ella, grande es tu fe?
La palabra dice que la fe viene por el oír y por oír la palabra de Dios. ¿Sí o no? Ok. Ella posiblemente se le dijo, mira, Jesús te puede ayudar. Pero tal vez no solo le dijeron eso, le dijeron Jesús es el Mesías. Jesús es la descendencia de David. Y por eso es que ella está diciendo, Señor, hijo de David. Miren, ¿se recuerdan cuando Jesús le pregunta a los fariseos, respóndanme esto, ¿cómo es que David le dice a su hijo Señor? Y los fariseos se quedan, ¿cómo le dice a su hijo Señor? Pero si es su hijo, y no le pueden responder. ¿Se recuerdan? Bueno, esta mujer lo entendió. Jesús, tú eres el hijo de David, tú eres el Mesías, tú eres el prometido. Tú eres el que había de venir y darnos salvación. Esa palabra que ella recibió, no la recibió de hombre. Ella la oyó porque era palabra de Dios y le dijo, Él es tu esperanza, Él es tu salvación. No lo dejes ir sin que te bendiga. Pelea por esa bendición y dile, Señor, te necesito. No voy a soltarte hasta que me bendigas. Eso fue lo que dijo Jacob y peleó toda la noche. Toda la noche. Y ahí el Señor le dijo, has peleado, has vencido. Has vencido. Recibe la bendición. Y qué mayor bendición que recibir a Jesucristo. Esa palabra de hijo, Señor, hijo de David, miren, es tremenda. Está en Mateo 15, ¿verdad? Ok. Fíjense que Lucas, cuando hace la genealogía, si no estoy mal, es en el capítulo 4. Él comienza a hacer toda la genealogía, pasa por Salomón, pasa por David, llega hasta Jacob, Isaac, Abraham, dice Noé, y al final dice Adán, hijo de Dios. Jesús, hijo de Dios. Lucas estaba tratando de explicar que Jesús era hijo de hombre, pero era hijo de Dios al mismo tiempo. Pero Mateo hace una referencia muy interesante. Habla y dice, hijo de David. Toda la tribu de Judá, ¿sí?, pertenece a la profecía de Jacob cuando dice, en ti estará el cetro, de ti saldrá un rey, de ti estará el cetro de justicia. Entonces todos los de Judá dijeron, cualquiera. Pero cuando nació David, dijeron, de la línea de David. Y entonces todos los de Judá quedaron descalificados y solo podían ser del hijo de David. Solo él podía ser. Entonces cuando alguien decía el hijo de David, ¿a qué se estaba refiriendo? A Jesús, al Mesías. Y ese es el énfasis, porque Mateo está señalando al rey, la línea mesiánica. Y el poder decir hijo de David es reconocerlo a él como el Señor. Amén. Aquí está la imagen. El último caso que traigo para compartir con ustedes es el caso del centurión romano. Vamos a leerlo en Mateo 8, versículos 7 al 13. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho.
y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Se están dando cuenta? 3 casos de gente del pueblo de Israel donde Jesús le dice no tienen fe, pero a estos 2 hombres, a este centurión y a esta mujer sirofenicia, les dice grande es su fe, y que Jesús no había encontrado una fe tan grande como la de ellos. Y eso me cuestiona a mí. ¿Qué pasa si el Señor me dice, Juancho, tu fe no está bien? Y afuera de la iglesia encuentra a Jesús una fe más grande, con una persona que solo viene con Él y se rinde y dice, wow, qué fe tan grande la que tienes. Y nosotros aquí leyendo y estudiando la palabra de Dios, viniendo domingo tras domingo, Señor, híjole, ¿y entonces cómo está la fe? Yo quisiera que me explicaras un poquito más, Señor. Yo no sé si ustedes entienden por qué el romano dice, no soy digno que entres bajo mi techo. ¿Cómo? No era judío. Ese es el punto. ¿Se recuerdan ustedes el caso de San Juan La Laguna? Unos judíos ultraortodoxos que vinieron y compraron ese terreno y estaban viviendo ahí. Su problema es que para ellos hablar con cualquier persona que no es de su cultura es una abominación, es contaminarse. Entonces, hablar con una mujer, no le hablan a los ojos, sino, mira Carol, quiero pedirte que me ayudes con tal cosa. Ya solo con este gesto, culturalmente ya hay una separación, ¿sí o no? Bueno, no saludaban, ellos se apartaban, entonces toda la gente ya estaba incómoda porque decían, estos qué pesados, qué groseros. Y Pedro, en la historia de Cornelio, cuando llega a la casa de Cornelio le dice, ustedes saben que para nosotros los judíos venir a la casa de un extranjero, eso es una abominación. Pero Dios en una visión se apareció a mí y me dijo, mata y come. Yo no entendía hasta que me dijo que viniera. Así que por orden de Dios estoy aquí, porque si no, no estaría aquí. Algo altanero Pedro. Pesadito, tal vez nosotros lo sentiríamos así, pero esa era su cultura. Y este romano entendía la cultura de los judíos. Decía, le voy a hacer un agravio a Jesús si Él viene a mi casa. Lo voy a ofender porque todo el resto del pueblo se le va a volver un conflicto porque vino a comer a mi casa. Señor, yo no soy digno que entres en mi casa. Te voy a generar problemas. Pero yo sé, Señor, que tú tienes poder, que tú tienes autoridad, que a ti se te ha sido dada. Y tú no necesitas ir hasta mi casa, porque yo hago eso. Cuando yo doy una orden, yo no tengo que ir hasta allá para que se haga. Cuando yo digo que se haga, se hace. Y tú tienes esa autoridad. Así que si tú dices ahorita, yo sé que se va a hacer. Tenía él entendimiento. Y él decía, la obediencia. O sea, no solo es mandar. O sea, que si tú mandas, a ti te obedecen. Tú eres el legislador. Tú eres el que gobierna. Tú tienes la autoridad. Por eso es que Jesús viene y dice, no había encontrado fe en Israel como la que este hombre tiene. Era un gentil. Era un gentil. Y esto nos debe de cuestionar realmente sobre la fe que nosotros estamos viviendo. Hebreos 4:2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿Quiénes son ellos? Los israelitas que salieron de Egipto. Ellos recibieron la buena nueva. En el monte Sinaí recibieron la ley. Ellos fueron salvados por medio de la sangre de un cordero y la muerte no pudo entrar ahí, a su casa, y fueron sacados. Y ellos recibieron la buena noticia. ¿Pero qué dice? Pero no les aprovechó el oír. No les aprovechó el oír la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no iba acompañada de fe. Y entonces esta cita me hace cuestionarme, porque Romanos 10:17 la hemos dicho muchas veces, dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, la fe viene por el oír, pero Hebreos me dice que cuando oímos la palabra tiene que venir acompañada de fe. Y si Jesús es el autor y consumador de la fe,
y Él no me la da, o sea que si no viene acompañada, de nada me sirve. ¿Ya los he hecho, hermano? Pico un poquito más el tomate y la cebollita. Miren, es complicado, pero la palabra es una espada que se revuelve y está protegiendo el árbol de la vida. Pero es de reyes buscar esos tesoros. Y tenemos que clamar: Señor, revélanos tú tu palabra. Porque la fe no es como la fe del mundo que me dice, mi fe. No, no, no. Tu fe es tan barata como la mía. No se trata de lo que tú crees, sino lo que Dios te dice que tú tienes que creer. Entonces, esta es la cita de Jesús, es el autor y consumador de la fe, Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, que es el autor. Autor viene de la palabra de autoridad. Él tiene la autoridad en el tema de lo que es la fe. El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La fe viene y nos dice en Reina Valera 60, nos dice que es la certeza de lo que no vemos. Pero en la versión 1909 dice, es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. A mí me llama la atención porque hablamos de fe y decimos, el Señor me va a dar un carro, pero yo quiero tener primero el dinero y tener el carro. O sea, fe es, yo tengo el dinero, entonces puedo ir a comprar. Miren, a mí me gustan leer mucho las historias de los misioneros. Me encantan. Y estaba leyendo, creo que ya les he comentado esta persona que se llama Hiss, es el apellido. Howard Hiss, creo que se llama. Dios le puso en su corazón que se tenía que ir al África. Toda la iglesia estaba enterada. Y llegó el día en el que él se tenía que ir. En esa época, para poder viajar, había que tomar varios trenes, llegar al barco y tomar el barco. Entonces todos los hermanos fueron a despedirlo a la estación del tren. Pagó su boleto. Hizo el primer viaje de 4 horas y tuvo que hacer un transbordo. Lo que ningún hermano sabía es que él solo tenía pasaje para el primer tren. No llevaba para el segundo tren, ni mucho menos para el barco. Pero el Señor le dijo, tú te vas a ir. Y entonces el Señor le dijo, no le digas a nadie. Entonces dijo, el Señor va a proveer. Entonces estaba con su esposa. Se subieron al tren. Y todos los hermanos, donde ellos pensaban que Dios les iba a proveer, nada. Y entonces ya iban camino y dijeron, bueno, ahorita sí ya nos vamos, ya no hay vuelta atrás. Si llegamos allá, no tenemos cómo regresar. Bueno, pero el Señor nos dijo que fuéramos. Estando en la siguiente estación, el Señor le dice, haz la cola. Sin un centavo voy a hacer la cola, Dios. Y comienza a hacer la cola. Y, Señor, orando. Ya solo faltaba una persona y decía, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Cómo voy a llegar a decirle, mire, deme un pasaje y no tengo el dinero? Y de repente, Señor, pero yo lo voy a hacer. Voy a confiar en ti. Inmediatamente, perdón, me emocioné. Inmediatamente, él haciendo esa oración, la persona que estaba adelante se voltea, ve el reloj. Ya es muy tarde, tenga. Y se va y le da el dinero para el tren y el barco. Dios le dio una orden a ese hombre. Ahí me estoy yendo a una historia de un misionero. Pero si agarramos la palabra, está llena de hombres de fe. Hebreos 11 nos cuenta de Abraham. Sal a la tierra que te voy a mostrar. No le dijo, mira, te voy a dar Canaán, esas tierras. No, le dijo, sal a la tierra que te voy a dar. Salió sin saber a dónde iba. Fe implica en hacer las cosas que Dios te dice, creyendo que Él va a hacer. Que Él, no que tú, no que yo, las que Él va a hacer.
Descansamos en la obra de Jesucristo. Descansamos en la obra que Él hizo en la cruz, que venció, que bajó hasta las profundidades del Seol, del abismo, y fue sacado por el Padre, porque en Él se agradó, no en ti y en mí. Se agradó en Jesucristo. Y dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que si tú vienes aquí y no tienes fe, no estás agradando a Dios. Pero no tienes que pensar en tu fe. Piensa en la fe de Jesucristo. En la fe que Jesucristo agradó al Padre. Gálatas 2:20, Pablo lo dice. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pablo estaba viviendo en la fe del Hijo de Dios, en la fe de Jesucristo, no en sus propias habilidades. Por eso decía él, miren, todo lo doy por basura. Todas mis fuerzas, todos mis méritos, eso que yo decía que era irreprensible, que nadie me podía señalar porque yo era fariseo de fariseos. Y si alguien me decía que no era de la tribu, claro que sí, pertenezco a la tribu de Benjamín, hijo de hebreos, fariseo. Todo eso no vale. Me voy a apoyar en Jesucristo. Voy a poner mi confianza en su obra, en lo que Él sí puede hacer y que yo soy un completo incompetente. Eso es descansar en la fe. No es en lo que yo creo, no es. Cualquiera puede venir y decir yo creo y mi fe. ¿Sí? Cualquiera. Pero no se trata de decir, sí, qué bonita la fe de aquel hermano. No, es la fe de Jesucristo en la que debemos de descansar. Aquí hay hermanos que vienen conocedores de la palabra, pero no la armadura y los besos que esa persona tiene son los besos que nosotros vamos a tener. Cada uno tiene que experimentar esos besos personalmente, esos besos del Señor. Y Hebreos 4:6 termina explicando esa primera parte de Hebreos 4:2. ¿Se recuerdan? Dice que no les sirvió en nada oír porque no iba acompañada de fe. Aquí está la respuesta. Dice, aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa por desobediencia, porque fueron desobedientes. Ellos oyeron. Santiago nos dice que los demonios creen, pero tiemblan. Tú me puedes decir, yo creo, pero no eres obediente. La fe implica, Señor, creo que lo que tú hiciste es cierto, así que te voy a obedecer. Aunque este camino me esté llevando a la tristeza, Señor, tú dijiste, y me voy para allá, comienzo a caminar. Señor, confío en tu provisión. Señor, confío que eres tú quien guarda mi camino. Confío que tú eres quien sostiene mi vida. Confío, Señor, que los hijos que tú me diste no son míos, son tuyos y que tú los amas más que yo. Señor, ¿cómo puede ser que no veas que mi hijo está enfermo, que no te importa? No, Señor, ya entendí. ¿Tú lo amas más que yo? ¿Tú lo amas más que yo? Ese descansar en el Señor es lo que Hebreos habla en los primeros capítulos. Entrar en el reposo de Dios. Entrar en el reposo significa, Señor, tú lo vas a hacer todo. Sí, mi hijo, yo lo voy a hacer. Tú atrasito mío. Y por eso es que la palabra dice que Él es quien pelea nuestras batallas. Ahora podemos regresar y ver la escena de los discípulos en el barco y decir, Jesús está dormido. Él está descansando. Pero era necesario que los discípulos pasaran por esas pruebas y que vieran, porque es en el fuego donde es probada la fe. Miren, probada no lo vean como diciendo, el examen va a ser para reprobarme. Miren, los exámenes no son hechos para reprobarte.
Los exámenes fueron hechos para demostrarte que todavía te falta un poquito para llegar al 100. Ya llenaste la cuota. Excelente, buenísimo. Sí aprendiste la lección. Híjole, 50, 25 puntos. Creo que tenés que repasar esa área de tu vida. Vamos a volver a ir a leer esos capítulos y vamos a repasar 10. Chanfle, en lugar de subir, bajaste. La lección no es para quedarnos atorados ahí. Las lecciones son para poder progresar. Así que cuando venga una prueba, Señor, tú me estás preparando. Por eso es que Pedro dice, miren, es necesario que nuestra fe sea pasada por fuego. Pero me estoy quemando, me duele, esto sí es feo. Sí, pero como tú no lo quieres soltar, te está doliendo más. Es como tener un racimo de rosas y uno lo cierra y te quieren quitarlas y no es mío y está atravesado. Abrí tu mano, pues eso te está doliendo. Suéltalo y aprende a confiar, aprende a descansar en el Señor. Santiago 4:17 dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El no saber confiar en Dios cuando se nos ha dicho que confíes en Dios, eso es pecado. ¿Saben qué es hacer lo bueno? Dejar que Dios haga la obra. Dejar que Él haga. ¿Metiste las patas? Pide perdón. Hay gracia, hay misericordia de Dios para tu vida. No nos cansemos. Miren, esta palabra me ha servido a mí muchísimo. Hagámonos perfectos en el pedir perdón, en el arrepentimiento. Lleguemos a Jesucristo. Cada pensamiento, cada cosa que haya, agarremos esas pequeñas zorras que están en nuestras vidas, que están haciendo agujeros dentro de nuestro corazón, dentro de nuestro terreno, y llevémoslas a Jesucristo. Cada vez que brinque un pensamiento, agárrenlo y diga, Señor, este pensamiento no es grato, lo pongo delante de tus pies. Una palabra que se te salga, ¡ay! Se me salió. En el nombre de Jesús, Señor, vengo y te pido perdón. No es mi habilidad para hacer lo bueno, es la gracia que tú das para que yo pueda venir y pedirte perdón, que tú me sostengas. Señor, poder descansar en ti, en tu obra. Esa es la fe que el Señor quiere que se forje en nuestras vidas, que descansemos en Él, entendiendo que obedeciendo es como le agradamos. Amén. Gloria a Dios. Habacuc 2:4, y solo vamos a leer estas citas porque esta es la parte fundamental en la que Pablo hace Romanos. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por fe vivirá. El justo es aquel que descansa en Dios. Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Gálatas 3:11-12, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. No es por la ley, es por la fe, es descansar en Dios. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Si ustedes quieren tratar de cumplir la ley, van a tener que vivir por la ley y no van a poder descansar. Hebreos 10:38, mas el justo vivirá por fe. Y qué tremendo. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, yo vengo cuestionado, Señor, si realmente estoy viviendo tu fe en mi vida. Si realmente estoy descansando en ti o estoy descansando en mis propias fuerzas, en mis propias obras. Si vivo afligido, si vivo, Señor, preocupado por las situaciones que me rodean.
Señor, la verdad es que en la mayoría de problemas yo no te alabo. Yo no bendigo tu nombre, no te reconozco. Si tú, mi hermano, sientes esto en tu corazón, que tú has fallado, solo tienes que pedir perdón. Padre, por tu infinita gracia, por tu infinita misericordia, Señor, sálvanos de nuestra incredulidad. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ver que los problemas, que las situaciones que tú permites en nuestra vida son para que nosotros reconozcamos a venir adelante de ti, que reconozcamos que nosotros no podemos y que necesitamos de ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Sálvanos de nosotros mismos y ayúdanos a reconocer que tú eres nuestra ayuda, que tú eres nuestro refugio, la roca firme de nuestra salvación, la torre fuerte. Por favor,